¿Alguna vez te has detenido a pensar qué pasa cuando un nombre se convierte en leyenda y la leyenda se convierte en excusa para matar? Quédate conmigo porque lo que voy a contarte no es una historia bonita, no es una película y mucho menos un cuento de héroes. Es la historia de cómo un solo hombre, encerrado entre cuatro paredes de concreto, logró sembrar miedo, respeto y muerte en todo un sistema que ya estaba podrido desde adentro. Hoy vamos a hablar de Rudy Cheyenne Cadena. Y no sabes ni la mitad. Para entender a Cheyenne hay que olvidar la versión romántica, la que repiten en documentales mal investigados y en películas que cambian la verdad por dramatismo barato. Aquí no hay música épica ni finales dignos, aquí hay pasillos fríos, miradas que te atraviesan el alma, cuchillas hechas de nada y decisiones que se toman en segundos, pero se pagan por generaciones. Cheyenne no nació mito, se hizo y se hizo a la mala. Rodolfo Cadena nació en Bakersfield, California, un 15 de abril de 1943, no en el este de Los Ángeles como muchos juran con la mano en la Biblia. Bakersfield. Tierra seca, violenta, de orgullo chicano mal canalizado y barrios donde crecer rápido era una obligación, no una opción. Desde chamaquito, Cheyenne entendió algo que muchos tardan toda una vida en aprender. El respeto no se pide, se impone, y ese pensamiento mal sembrado fue el principio de todo. A finales de los años 50, cuando todavía no había etiquetas sofisticadas para lo que después llamarían crimen organizado, Cheyenne ya estaba metido en el juego. En 1959, junto a otro chamaco de Bakersfield, Richie Ruiz, fue arrestado por la muerte a puñaladas de un rival afuera de un salón de baile. Un pleito, una noche, una decisión, un cadáver, así de simple, así de final. Esa fue la puerta de entrada. Cuando Cheyenne llegó a prisión a comienzos de los 60, no entró como un cualquiera. Entró como alguien que ya había probado sangre. Y en ese mundo, eso pesa. En San Quentin, los convictos por asesinato no son solo presos, son figuras, se les mira distinto, se les habla bajito, se les mide con cuidado. Cheyenne entendió eso desde el primer día y lo capitalizó como un banquero del miedo. Muchos creen que Cheyenne era callado. Error, era calculador, carismático cuando le convenía, silencioso cuando hacía falta. Pronto empezó a relacionarse con otros chicanos que, sin saberlo todavía, estaban escribiendo las primeras líneas de lo que luego se conocería como la mafia mexicana. La M, no una ganga de esquina, una corporación criminal en pañales buscando estructura, reglas y símbolos. Aquí hay algo importante que casi nadie cuenta bien. Cheyenne no era de primera flats, pero terminó siendo tratado como uno de ellos. ¿Por qué? Porque antes de que la M tuviera nombre, ya había alianzas informales, lealtades forjadas en solitario, en encierros largos, en golpes que no salen en los reportes. Cheyenne se ganó ese respeto, no regalado, ganado a cuchilla limpia. Con el pasar de los años, Cheyenne se convirtió en alguien que imponía presencia. Pasó gran parte de su condena en confinamiento solitario. Y para el que no ha vivido eso, déjame explicarte algo claro. El solitario no te vuelve débil, o te rompe, o te afila, y a Cheyenne lo afiló. Ahí aprendió paciencia, ahí aprendió a esperar, ahí aprendió a pensar 3 jugadas más adelante, como en el ajedrez, juego en el que se volvió obsesivamente bueno, tan bueno que podía jugar partidas completas en su mente, sin tablero, sin piezas, solo memoria y estrategia.
como hacía con la gente. Para cuando la mafia mexicana comenzó a tomar forma real, Cheyenne ya era una voz que se escuchaba. No gritaba, no hacía shows, pero cuando hablaba, otros callaban. Participó en múltiples asesinatos dentro del sistema carcelario. No por impulso, sino por órdenes, por mensajes, por control. Cada muerte era un aviso. Cada cuerpo, una firma invisible. Fue también uno de los primeros en apoyar la entrada de Joe Pegleg Morgan a la EM. Y aquí hay que detenerse un segundo, porque mucha gente quiere pintar esta relación como una traición anunciada. No fue así. En ese momento, Cheyenne y Morgan empujaron juntos el crecimiento de la organización. Controlaban drogas, mercados clandestinos, favores y sobre todo mantenían el miedo vivo. El miedo era la moneda, pero Cheyenne tenía algo que lo hacía diferente, algo que incluso a sus propios carnales les daba náuseas. Pensaba más allá del encierro, más allá del pleito constante, empezó a coquetear con ideas peligrosas, treguas, conversaciones, unificación. Él soñaba con un monopolio criminal chicano que absorbiera a todos, aliados, enemigos, incluso a los más radicales de nuestra familia, una sola estructura, un solo mando, una sola calle, aunque fuera detrás de rejas. Para muchos dentro de la M, eso era una herejía. En esa época, hablar de paz era casi vomitivo, el orgullo estaba inflado, la violencia era identidad, se veían como depredadores, no como políticos del crimen. Y sin embargo, Cheyenne insistía, decía que la guerra constante desgastaba, que el control real no se logra matando a todos, sino decidiendo quién vive. Ahí es donde entra otro personaje clave, el investigador de pandillas de San Quentin, el sargento Hankins, un tipo odiado por muchos presos porque mantenía el patio en relativa calma. ¿Cómo? Facilitando conversaciones que nadie quería admitir, reuniones entre líderes de la M y nuestra familia, acuerdos frágiles, silencios tensos, y por un tiempo funcionó. Un año sin incidentes mayores, un milagro en ese infierno. Pero la paz en prisión es como caminar sobre vidrio mojado. Tarde o temprano, alguien resbala. Y cuando eso pasa, la caída es mortal. Cheyenne también empezó a jugar con fuego al acercarse a grupos activistas y abogados radicales. No porque creyera en revoluciones o discursos socialistas, sino porque vio utilidad, mensajes ocultos, correspondencia legal que no se revisa igual, contrabando, drogas, órdenes que viajaban disfrazadas de derechos civiles. No era idealismo, era oportunismo puro. Mientras tanto, dentro de la M, su influencia comenzaba a erosionarse. Muchos lo veían como alguien que se estaba desviando, que hablaba demasiado, que creía que podía controlar fuerzas que no respetaban a nadie. Nuestra familia escuchaba, pero desconfiaba. Y algunos dentro de su propia casa ya murmuraban que Cheyenne estaba cruzando líneas peligrosas. La tensión subía, los rumores corrían, las advertencias también. Sal primero, no sigas con eso, te van a caer. Pero Cheyenne, terco como pocos, creía que todavía tenía margen, que su nombre pesaba lo suficiente, que su corazón, como decían algunos, era grande, demasiado grande para ese mundo. Y ahí es donde esta historia empieza a ponerse realmente oscura, porque cuando un sistema violento decide que ya no te necesita, no te avisa dos veces, te observa, te mide, te espera, y créeme, ya lo estaban esperando. Hay un momento específico en toda historia criminal donde el ambiente cambia, donde ya no se siente como tensión sino como sentencia. No hay gritos, no hay disparos, no hay sangre todavía, lo que hay es silencio. Un silencio espeso, incómodo, que te aprieta el pecho. Y para Cheyenne, ese silencio empezó a sentirse mucho antes de que alguien levantara una cuchilla contra él. Para principios de los años 70, la idea de paz que Cheyenne empujaba ya no era vista como audacia, sino como debilidad. En los pasillos se decía que estaba jugando a político en un mundo donde la única política que se respetaba
era la del miedo. La M no estaba hecha para negociar, estaba hecha para dominar. Y cada vez que Cheyenne hablaba de tregua, de acuerdo, de controlar la violencia en vez de soltarla, más carnales empezaban a mirarlo de lado. Nuestra familia, por su parte, tampoco era ingenua. Escuchaban, sí, se reunían, sí, pero sabían leer el ambiente. Sabían que Cheyenne ya no mandaba como antes, que su palabra seguía pesando, pero no tanto. Y cuando un líder pierde peso en un sistema violento, se convierte en un riesgo. Porque nadie quiere firmar un acuerdo con alguien que quizás mañana no pueda cumplirlo. En 1971 las cosas parecían todavía bajo control. Hubo encuentros discretos, conversaciones facilitadas por la administración, reuniones donde se hablaba en voz baja y se prometía mucho sin poner nada por escrito. Cheyenne creía de verdad que estaba haciendo historia, que estaba adelantado a su tiempo, que algún día lo verían como el hombre que evitó una guerra innecesaria. Pero mientras él soñaba con el futuro, otros estaban contando cuerpos del pasado. El problema grande vino cuando nuevos jugadores entraron al tablero. Gente joven, más agresiva, menos paciente. Dentro de nuestra familia, ciertos miembros no estaban dispuestos a seguir instrucciones de una tregua que sentían impuesta. Y dentro de la M, otros empezaron a ver esas treguas como una humillación. El balance se estaba rompiendo y Cheyenne estaba justo en el medio. Entonces llegó el primer aviso serio, un conflicto aparentemente pequeño, un desacuerdo por control, por dinero, por quién debía pagar qué, nada nuevo. Pero esta vez el asunto no se resolvió con palabras. Hubo un ataque, un apuñalamiento, no fatal, pero claro, un mensaje, y como pasa siempre en ese mundo, el mensaje no venía solo, venía con eco. Las represalias no tardaron. En San Quentin, en los pasillos que conectaban la cocina con el patio, se desató lo inevitable. Sangre, gritos, guardias corriendo, armas improvisadas volando por el aire. El sistema hizo lo que siempre hace, encerrar a los involucrados, separar, investigar. Pero ya era tarde, la tregua estaba muerta. La palabra corrió rápido, está abierto el season. Nadie se salvaba, ni la M ni nuestra familia. Era guerra otra vez. Y para muchos, la culpa tenía nombre y apellido. Cheyenne Cadena. Desde ese momento, su posición se volvió insostenible. Dentro de la M, comenzaron a llegarle mensajes claros. Que dejara eso, que se quitara, que entendiera que ya no era el momento. Algunos se lo decían con respeto, otros con desprecio, pero todos decían lo mismo. Ya no tienes el control. Cheyenne, sin embargo, seguía convencido de que podía arreglarlo. Esa era su mayor fortaleza y su mayor condena. Creía en su palabra, creía que todavía inspiraba respeto suficiente para sentar a los enemigos y obligarlos a escuchar. Y lo peor es que por un tiempo lo logró. Cuando fue trasladado nuevamente, esta vez a una unidad de alta seguridad en Chino, muchos pensaron que eso sería su salvación. Allí, nuestra familia tenía presencia fuerte, pero también líderes que todavía respetaban el viejo código. Gente que había crecido en el mismo ambiente, que entendía lo que era perder amigos por guerras que nadie recordaba por qué empezaron. Hubo reuniones, conversaciones largas, promesas de cese al fuego, abogados activistas metiendo mano, creyendo que estaban ayudando a construir algo histórico. Cheyenne hablaba con pasión, con convicción, decía que esto tenía que parar, que el sistema carcelario se estaba beneficiando de la guerra entre presos, que mientras ellos se mataban, otros se llenaban los bolsillos, pero mientras Cheyenne hablaba de visión, otros hablaban de órdenes. Desde otras prisiones, desde otros módulos, empezaron a llegar instrucciones distintas, que no se confiara, que no se hablara más, que Cheyenne estaba out, que ya no representaba a nadie, y cuando eso pasa, cuando un líder pierde respaldo, se convierte en objetivo, no por traición, sino por conveniencia. El punto de quiebre llegó
con una orden específica. Una orden que no salió de Cheyenne, pero que cayó como bomba en las conversaciones de paz. Un ataque contra dos hermanos afiliados a nuestra familia. No murieron, pero sobrevivieron lo suficiente para contar la historia. Y para NF, eso fue la prueba final de que no había control, de que las palabras de Cheyenne ya no detenían nada. En ese instante, la decisión se tomó. No en una reunión formal, no con votos ni firmas, se tomó en miradas, en silencios, en cuchillos escondidos. La conclusión era simple: hablar con Cheyenne no servía, y peor aún, mantenerlo con vida era un riesgo. A Cheyenne le llegaron advertencias claras, directas. Gente que todavía le tenía cariño, respeto, le dijo que se cuidara, que no saliera, que pidiera custodia, que se apartara. En ese mundo pedir protección es firmar tu sentencia social, pero al menos sigues respirando. Muchos lo hacen, muchos viven así, escondidos, olvidados. Cheyenne no. Para él quedarse encerrado era peor que morir. No por orgullo vacío, sino porque entendía cómo funciona ese universo. Un líder que se esconde deja de ser líder. Y un ex líder en la M no dura mucho. Si no te mata el enemigo, te mata tu propia gente. Así que Cheyenne tomó su decisión. El día que le preguntaron si quería salir a recreo, sabía exactamente lo que eso significaba. Sabía quiénes estaban allí. Sabía lo que venía. No era ignorancia, era aceptación. Salir era enfrentar el destino de frente. Quedarse era alargar lo inevitable. Cuando cruzó el umbral de su celda, no había vuelta atrás. Y lo que ocurrió después no fue rápido, no fue limpio, no fue misericordioso, pero eso viene ahora. El pasillo no tenía nada especial. Cemento gastado, luz blanca cansada, ese olor metálico que se te pega en la garganta y no se va ni cuando duermes. Pero ese día para Cheyenne, cada paso sonaba distinto. No porque alguien gritara, no porque se oyera movimiento raro, sino porque el silencio estaba demasiado perfecto, demasiado ordenado, ese tipo de calma que solo existe cuando ya todo está decidido. Al salir de la celda, Cheyenne no miró atrás. Los que estaban ahí lo notaron, no hubo titubeo, no hubo pausa, caminó con la cabeza en alto, la espalda recta, como si todavía cargara un rango que ya nadie estaba dispuesto a respetar. En ese mundo, eso puede ser visto como valentía o como locura. A veces es las dos cosas a la vez. Los ojos lo seguían desde las celdas, desde las esquinas, desde los puntos muertos que los guardias creen que controlan, pero nunca controlan del todo. Nadie dijo nada. Nadie tenía que decir nada. El mensaje ya estaba flotando en el aire desde hacía días, desde hacía semanas, desde que la palabra paz dejó de significar esperanza y empezó a significar problema. Cuando Cheyenne pisó el área común, el ambiente cambió. No de golpe, no con un estallido, fue como cuando la marea se retira y deja el terreno listo para algo feo. Varios cuerpos se movieron casi al mismo tiempo. Coordinación sin órdenes visibles. Coreografía aprendida a base de sangre y tiempo. Cheyenne alcanzó a mirar a uno de ellos. Un rostro que conocía, alguien con quien había hablado de treguas, de futuro, de parar la locura. Ese tipo no sostuvo la mirada. Bajó los ojos. En ese gesto estaba todo dicho. El primer golpe no fue mortal, nunca lo es. Fue para desbalancearlo, para romper el ritmo. Luego vino el segundo y el tercero. El sonido del metal contra carne es algo que no se olvida. No importa cuántas veces lo escuches, es seco, corto, definitivo. Cheyenne cayó, pero no se rindió. Trató de cubrirse, de incorporarse, de ganar tiempo. En prisión, segundos pueden ser la diferencia entre vivir y morir. Pero ese día, el tiempo no estaba de su lado. Los golpes llovieron de todos lados, puños, objetos improvisados, cuchillas hechas con paciencia. Nadie gritaba. Nadie se exaltaba. Era trabajo sucio, pero trabajo al fin.
La disciplina que Cheyenne ayudó a construir ahora se usaba contra él. Ironía pura, cruel. Final. Cuando cayó al suelo, el ataque se intensificó. Ya no había necesidad de estrategia. Era asegurar el resultado. Cada movimiento era una confirmación de que no habría rescate, ni negociación, ni pausa. Los guardias reaccionaron tarde. Como casi siempre, para cuando llegaron, la escena ya estaba escrita. El cuerpo de Cheyenne fue levantado, empujado, lanzado desde el nivel superior. El golpe contra el cemento fue brutal. Un sonido hueco que hizo eco en todo el módulo. Algunos apartaron la mirada, otros no. En ese lugar, aprender a mirar es parte de sobrevivir, y aún así no fue suficiente. Uno de ellos bajó, caminó hacia el cuerpo sin prisa, con calma, con determinación, y siguió, porque en ese mundo dejar dudas es peligroso, asegurar es obligatorio. El cuerpo recibió más heridas, más de las necesarias, más de las que cualquier ser humano podría soportar. Era un mensaje, no solo para la M, para todos. Cuando finalmente se detuvo, Cheyenne Cadena ya no era un líder, ni un visionario, ni un símbolo. Era un cadáver. Y en prisión los cadáveres hablan más fuerte que los vivos. La noticia corrió rápido, de módulo en módulo, de prisión en prisión. No necesitó comunicados oficiales, no necesitó confirmación. Todo el mundo sabía. El hombre que había intentado detener la guerra había muerto en medio de ella, y con él murió cualquier ilusión de tregua. Pero la violencia no se quedó allí. Días después, el eco llegó a otros lugares. Navidad, dicen, una fecha que afuera significa familia, comida, música. Adentro significó ajuste de cuentas. En otro centro, en otro módulo, otros cuerpos cayeron. No por error, no por confusión, fue respuesta. Fue lenguaje carcelario en su forma más pura. Alguien gritó una frase antes de atacar, un saludo que no era saludo, un recuerdo que era amenaza. Cheyenne seguía presente, muerto, pero presente. Las autoridades hicieron lo que hacen siempre. Después de una masacre, separar, mover, crear nuevas reglas, nuevas unidades, nuevos protocolos, aislar a los grupos, intentar contener lo incontenible. Así nacieron los encierros prolongados, las unidades de máxima seguridad, el aislamiento como castigo y como control. El sistema aprendió de la sangre, tarde, pero aprendió, y aún así el daño ya estaba hecho. La muerte de Cheyenne no cerró un capítulo, abrió varios. Afuera, en las calles, los efectos se sintieron con el tiempo. Viejas cuentas pendientes revivieron. Nombres que habían quedado en silencio volvieron a mencionarse. Y algunos decidieron que la deuda no se paga solo adentro. Años después, la historia continuó en Bakersfield. En casas normales, en calles tranquilas, donde la violencia llega sin uniforme ni advertencia. Lo que había empezado como una guerra carcelaria cruzó las paredes y se metió en la vida cotidiana. Familias destruidas, hermanos caídos, promesas de venganza cumplidas sin testigos. Para los que participaron, en ese momento no había culpa, solo función, solo misión. La conciencia llega después, cuando llega, y a veces nunca llega. Con el tiempo, algunos hablaron, otros escribieron, otros rezaron. Se reinterpretó la historia 1000 veces, se buscó culpables convenientes, se construyeron teorías, películas que cambiaron hechos, que acomodaron finales. La realidad quedó enterrada bajo capas de mito. Pero la verdad es más simple y más dura. Cheyenne murió porque intentó cambiar una estructura que no quería cambiar. Porque apostó a la palabra en un mundo gobernado por cuchillas. Porque creyó que el respeto ganado en el pasado podía comprar futuro. Y en prisión, el futuro casi siempre se cobra con sangre. Su muerte marcó un antes y un después. Separó bandos de manera definitiva. Norte y sur dejaron de ser geografía y se convirtieron en identidad. Una división que se extendió como enfermedad, tocando generaciones que nunca supieron quién fue Cheyenne, pero heredaron la guerra que su muerte consolidó. Hoy,
Muchos hablan de él como mártir, otros como traidor, otros como ingenuo. La verdad probablemente está en el medio. Fue un hombre del sistema que quiso torcer el sistema y terminó aplastado por él. Y esa es la parte que da miedo. No el cuchillo, no el golpe, no la caída. Lo que da miedo es entender que a veces incluso el que quiere parar la violencia se convierte en la chispa que la multiplica. Después de la muerte de Cheyenne, nada volvió a su sitio, ni adentro ni afuera. Lo que antes era tensión contenida se transformó en identidad. La línea se dibujó sola como cicatriz mal cerrada, norte contra sur, no como concepto académico ni como mapa, sino como mandato, como herencia, como condena. En las prisiones, la administración creyó que separando cuerpos iba a separar ideas, crearon módulos, inventaron nombres nuevos, levantaron muros dentro de muros, seguridad máxima, encierro prolongado, aislamiento que te come la cabeza. Pero el problema no era el espacio, era el significado, porque cuando una división se vuelve símbolo, no hay celda que la apague. La palabra empezó a circular con otra fuerza. Ya no se hablaba de la M y nuestra familia como organizaciones específicas, no, se hablaba de sur y de norte, y eso lo cambió todo. Porque cuando reduces el conflicto a una dirección, cualquiera puede entrar, cualquiera puede escoger bando sin saber por qué, solo por pertenecer. En los patios, los jóvenes aprendían rápido. No preguntaban quién fue Cheyenne, no les importaba. Lo que importaba era a qué lado caías cuando se armaba el corre-corre. El miedo se volvió rutina. La desconfianza, ley. Dormir con un ojo abierto dejó de ser metáfora. Afuera, en California, la onda se sintió con retraso, pero se sintió. Las calles empezaron a reflejar lo que pasaba adentro. Graffiti que marcaba territorio con códigos que la policía no entendía del todo, pero que los chamacos sí. Los nombres cambiaban, pero el mensaje era el mismo. Aquí se es norte o sur, no hay neutros. La muerte de Cheyenne se convirtió en consigna, en advertencia, en saludo antes de apretar el gatillo. No porque la gente lo conociera, sino porque su nombre ya no era persona, era símbolo. Y los símbolos no necesitan contexto para hacer daño. Algunos veteranos intentaron explicar, decir que esto no empezó así, que hubo un tiempo donde la palabra todavía valía algo, pero nadie escucha historia cuando la sangre está fresca. Nadie quiere lecciones cuando la rabia manda. Y así, generación tras generación, la guerra se volvió tradición. Mientras tanto, los que sobrevivieron empezaron a cargar con el peso. Algunos escribieron, otros hablaron, otros se encerraron en el silencio. Con los años, la narrativa se fue torciendo. Aparecieron películas, libros, versiones que acomodaban la verdad para que encajara mejor en una historia vendible. Se buscó un villano simple, una traición clara, un final redondo, pero la realidad no fue así. No hubo traición cinematográfica, no hubo conspiración elegante, hubo desgaste, hubo pérdida de control, hubo un hombre tratando de detener algo que ya se movía solo. Y cuando una estructura violenta aprende a moverse sin líder, se vuelve más peligrosa. En ese sentido, Cheyenne no murió solo. Murió una forma de pensar, la idea de que se podía negociar desde adentro sin pagar un precio imposible. La idea de que el respeto ganado con sangre podía convertirse en paz sin sangre nueva. Eso se enterró con él. Los años pasaron y el conteo siguió. Muertes que nadie relaciona directamente con aquel diciembre, pero que no existirían sin ese quiebre. Familias que no saben por qué perdieron a alguien, pero lo perdieron igual. Madres que visitan tumbas sin entender de mapas ni bandos, solo de ausencias. En prisión, algunos nombres se volvieron leyendas, otros advertencias. Cheyenne quedó en ese limbo raro donde no sabes si honrarlo o usarlo como ejemplo de lo que no se hace. Para unos murió por la causa, para otros murió por equivocarse. Para muchos simplemente murió
porque así funciona ese mundo. Con el tiempo, algunos de los que participaron directamente empezaron a mirar atrás con otra cara, ya no con orgullo, sino con cansancio, con esa lucidez amarga que llega cuando el cuerpo envejece y la adrenalina se va. Ahí es cuando la culpa toca la puerta, a veces suave, a veces como martillo. Algunos rezaron, otros pidieron perdón en privado, otros nunca lo hicieron. Cada cual lidia como puede con lo que hizo, pero casi todos coinciden en algo: el precio fue demasiado alto. La separación norte-sur se extendió más allá de California. Se metió en otros estados, en otras cárceles, en otras calles, como enfermedad que no respeta fronteras. Y aunque muchos ya no saben por qué empezó, siguen defendiendo el bando como si fuera sangre. Eso es lo verdaderamente aterrador. No el cuchillo, no el ataque, no la caída. Lo aterrador es cómo una muerte puede reorganizar el mundo por décadas. Cómo un momento se convierte en estructura. Cómo la violencia se institucionaliza. Cheyenne quiso cambiar el juego. Terminó cambiándolo, sí, pero no como soñó. Lo cambió para peor. Y esa paradoja lo persigue incluso después de muerto. Hoy, cuando alguien menciona su nombre, no siempre lo hace con rabia. A veces es con respeto silencioso, a veces con tristeza, a veces con una mezcla incómoda de ambas, porque en el fondo muchos entienden que no fue un monstruo ni un santo, fue un producto del sistema que intentó torcerlo desde adentro y pagó el precio máximo. La historia no le concedió redención, solo memoria. Y en ese recuerdo se esconde la lección que casi nadie quiere aprender: que la violencia no se negocia cuando ya aprendió a reproducirse sola, que las guerras no se detienen con buenas intenciones cuando ya son identidad, y que a veces el intento de paz puede ser interpretado como traición por quienes solo saben vivir en guerra. Cheyenne Cadena no fue el principio de todo, pero su muerte fue el punto donde ya no hubo vuelta atrás.